Everybody get your fucking hands up. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están, muchachones? Hoy es martes 7 de septiembre. Ni te cases ni te embarques. Aquí vengo, amigos míos, vengo de regreso de allá de Odessa, del West. No pensaba hacer video ninguno hoy, pero no tengo trabajo mañana. Y de eso es de lo que quería hablar en este video. Porque ya viene pasando muy seguido. Quizás no se han dado cuenta ustedes, pero viene pasando muy seguido que no estoy completando la semana de 5 días de trabajo. De hecho, apenas estoy completando 3 días. Es que estoy buscando a alguien que me dijo el otro día que lo saludara. Pues déjame ver si lo encuentro. Un saludo para el amigo Peligroso. Pero qué curioso, se llama Peligroso. Un saludo y un abrazo, hermano. Saludos para todos en general, amigos. Son muchos, gracias a Dios. Ya estamos pasando los 1900 suscriptores. Es increíble, pero ya estamos por esas cifras. Miren qué vacío se ve todo. No se ve un solo carro en toda esta carretera interestatal 20 East delante de mí. Ni un carro ni un camión. Apenas se ve algo del otro lado. Y por atrás de mí, como a 1 milla de distancia, alcanzo a ver otro camión, pero es increíble. No hay tráfico ninguno, pero claro, ya es bien tarde, son las 7:17 de la tarde. Voy a llegar como a las 9 de la noche ahí a Wilmer, en el 45 Sur. Hoy no salí muy temprano, o sea, como otras veces, salí como a las 5 de mi casa, 5 de la mañana, ya que tenía appointment acá, cita para cargar acá en Odessa a las 2 de la tarde. Y estos amigos de acá, Odessa, llegan 5 minutos antes y no te cargan. 5 minutos después sí, pero no te cargan los hijos de su 1 minuto antes. O sea, no vale la pena llegar. Pero a veces uno no tiene nada que hacer allá, pues ya viene tratando de adelantar y a ver si logras sacarles una sonrisa a los amigos y te logran cargar, pero no pude. Ya me he dado cuenta que no puedo. Entonces, amigos, espero que todos se encuentren bien y vamos a platicar un rato mientras disfrutamos de este bello panorama de la pura carretera. Hace varios días que les vengo diciendo, me parece que desde que subí el video del truck stop, que mostré el video de la parada de camiones, creo que ese día no trabajé. Y hablando del video dije de que por razones ajenas a mi voluntad no había trabajado. Y es así, son razones ajenas a mi voluntad, porque yo estoy dispuesto a trabajar todos los días, de lunes a viernes, sábado y domingo no, porque soy huevón, pero lunes a viernes sí. Y están pasando situaciones aquí en la compañía que les voy a contar. Les platiqué que hace un tiempo atrás tuvimos una reunión aquí en la compañía porque vino otro manager. El otro señor que se fue era un gringo y este que vino ahorita es un morenito. Desde que estaba el otro manager, porque no quiero culpar a nadie, ya venía pasando esto. Parece que la compañía ha tenido ciertos problemas, que ha perdido ciertos contratos con algunas compañías, ya que el trabajo se ha disminuido mucho, pero mucho ha disminuido.
O sea, desde cuando yo entré aquí a lo que está pasando ahorita es algo indescriptible, no sé cómo explicarse. Está generalizado en lo que es el área del intermodal de los contenedores, sí, está generalizado, pero aquí yo diría que en la compañía mía nos está perjudicando más. También diría que lo que es el trabajo para afuera, los que mueven flatbed, los que mueven dry van, los que mueven refrigerado, toda esa gente tiene mucho trabajo ahorita, pero lo que está ahorita perjudicando mucho a los choferes del intermodal, o sea, lo que hago yo. Y hace mucho tiempo un amigo me comentó que había escuchado que en China habían cerrado uno de los puertos más grandes que había de contenedores por el problema del COVID. Entonces, detrás de eso, ¿a quién perjudica eso? Pues a nosotros, los que movemos los contenedores. Entonces, empezaron a quitarnos un día de trabajo, o sea, trabajábamos 4 días. El petróleo, cuando cambió que vinieron las elecciones, que cambió para el nuevo presidente que está en el poder, el petróleo subió drásticamente, casi al doble, y entonces las cargas las seguían pagando igual. Entonces el antiguo manager que estaba ahí no nos quería subir ni las cargas, ni nos quería subir el fuel charge, o sea, el petróleo. Entonces, ¿en qué hemos mejorado? Muchísimo. En las cargas nos subieron mucho el precio, que muchas cargas, la mayoría están arriba de los $2, la mayoría. Y para tú mover intermodal o mover contenedores y estar arriba de los $2 es bien difícil, pero como está el petróleo caro, funciona. Entonces, ¿qué digo con esto? De que por un lado, a lo mejor ustedes dicen, no, pero si no hay trabajo, ¿por qué no te vas para otra parte? Ya yo estoy trabajando aquí en esta compañía desde el 2016, amigos, desde el 2016. Y créanme, no me ha ido mal, no me ha ido mal. Y han habido momentos muy buenos, como al principio, que aquí los cheques no se bajaban de $4,000 la semana. Era una chinga horrible de trabajo que había. O sea, yo apenas como ahorita que vengo llegando de esa, ya yo sabía que el otro día yo tenía que salir para Amarillo, que es otra distancia igual que esa, y regresaba y tenía otra carga más, pero en estos momentos no está sucediendo eso. Entonces, las cargas están ayudando con lo que están pagando, está ayudando el fuel charge, el petróleo. ¿Qué quiere decir con eso? Esta semana, yo no les miento a ustedes, a mí no me gusta estar aquí presumiendo ni que gano ni 5,000, ni 6,000, ni 10,000, ni nada. Yo cuando digo gano $20, gano 20, pero cuando digo gano 100, tú puedes estar seguro que me gané 100. Esta semana apenas trabajé 2 días. Sí, de 5 días solamente tuve trabajo 2. O sea, fueron 2 viajes acá a Odessa. El último video que hice, si lo recuerdan, fue Odessa. Ese fue el día anterior de esta semana, porque aquí las semanas se trabajan de jueves a miércoles y ahí cierran, empiezan el jueves al miércoles y así. Entonces esta semana apenas trabajé 2 días. Esos 2 viajes a Odessa entre los dos suman un total de $2,400 entre los 2 viajes. 2 días nomás de trabajo. Si le quitas $600 de petróleo, que fue lo que yo le eché al camión para ir a regresar a Odessa, te queda un total de $1,800. Que si lo ves desde un punto de vista, dice, no está mal. O sea, está mal, pero que un camionero debe ganar más dinero, porque un camión de esto lleva mucho gasto. Si me pasa algo, no me van a alcanzar los $1,800 para componer el camión. Pero gracias a Dios no me ha pasado nada. Entonces el lado positivo es de que en solo 2 días voy a ganarme $1,800. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera trabajado los 5? Saquen cuenta nada más. Pero no está sucediendo. O sea, no hay trabajo, no tenemos el volumen de trabajo necesario. Entonces, hoy estuve platicando con un amigo, un compañero de trabajo,
que me dijo que estuvo en la oficina a resolver ciertos papeles y entonces dice que habló con el actual manager que está ahí y el manager le dijo que algo bueno que estaban haciendo es que no estaban contratando a más nadie. Esta compañía, desde que estoy aquí, ha estado todo el tiempo contratando choferes. Una, porque esto es un lugar donde la gente entra y sale. O sea, la gente entra buscando o esperando algo que no encuentran y se van para otra compañía. Entonces, por eso la compañía siempre ha estado abierta, contratando y contratando y contratando. ¿Qué pasa con esto? Que al tener muchos choferes, si hay pocas cargas, pues tocamos a menos. Cuando hay pocos choferes, si hay pocas cargas, tocamos a lo que hay y salimos mejor, ¿no? Entonces, bueno, la parte positiva que dice el amigo que le dijo al manager es que en estos momentos no estaban contratando a más nadie. Entonces, con eso pienso yo de que al menos vamos a tener trabajo para los chicles, para pagar la yarda y para lavar el camión. Por lo menos de hambre no nos vamos a morir, creo yo. Al menos hasta ver si pasa esta situación, porque yo siempre he dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Y la verdad, yo no quiero irme a ningún lado, no soy de los que ando por ahí de flor en flor buscando trabajo aquí y allá. Estoy en un lugar, me siento bien, me siento cómodo y ahí estoy, tranquilillo. Entonces por eso, ya que estamos hablando de este tema del trabajo, me gustaría mucho de ustedes, no importa dónde estén, no importa en el país que estén, nomás comentar y platicar, a ver el rollo cada cual, cómo les está yendo, si tienen volumen de trabajo, a ver, no sé, para analizar la situación de que, por lo menos, qué es lo que está afectando ahorita en estos momentos aquí a lo que es los contenedores, al intermodal. Porque, por ejemplo, estos camiones tienen mucho trabajo, aquel tiene mucho trabajo, mira, va cargado ahí de piedra, tiene mucho volumen de trabajo, porque entro a muchas páginas de camioneros y veo lo que comentan ahí, y veo que les están pagando bien. Tengo otro amigo también que estaban trabajando en esos, moviéndose para afuera en los 48 estados y les están pagando bien. Entonces, nomás amigos, comenten ahí en el video a ver cómo los que son choferes, cómo les está yendo con su trabajo, si tienen volumen de trabajo, si les están pagando bien o qué es lo que está pasando, para así yo analizar, ¿no? Y sacar mis deducciones de lo que puedo hacer, porque yo digo no me voy a mover de aquí, pero todo tiene un límite, claro, porque si llega el momento que no me dan ni para pagar la aseguranza del camión ni para pagar la yarda, tampoco voy a estar endeudado, porque la aseguranza hay que pagarla. Pero créanme, yo no 1,800 que me va a dar esta semana, $1,000 que me saque a la semana me alcanza y me sobra para todo lo que yo necesito. O sea, son $4,000 al mes. Así que todavía podría, mira aquí los car carriers, los que mueven carros, tienen mucho trabajo. O sea, esta gente no para. Y por eso digo que algo está pasando. No sé si sería lo del puerto ese que cerraron, no sé, verdad, si habrá sido cierto, no sé qué estará pasando realmente, que lo que es el intermodal no tiene mucho volumen de trabajo, independientemente de que la compañía de nosotros ha tenido muchos problemas con choferes que han hecho algunos desmadres y la compañía ha perdido contratos. Al tú perder contratos, pues es volumen de trabajo que pierdes. Así todo, amigos, todavía estaba sacando cuenta yo ayer, y estos últimos 4 cheques me dieron para sacar al mes más de $8,000. Si tú vienes a ver, a lo mejor tú dices, pero $8,000 es mucho dinero. No lo es para un camionero. Hay camioneros que están sacando eso en la semana o en 10 días, y yo apenas me lo saqué en un mes. Pues ahorita vamos para ir para el 45 Sur a dejar esta carga que por sí está bien pesada. Y ayer no hubo trabajo porque, como quiera que sea, era festivo, era feriado, era el Labor Day aquí, y entonces pues no se trabajaba. La mayoría de las empresas aquí en este país ayer no trabajaron.
pero así todo pues estaba flow. Y no se vamos a dejar esa caja ahí en el 45 Sur, y de ahí voy para la yarda, dejo el camión, hago los papeles, sí, porque si no les cuento, no les he contado a ustedes, yo cada vez que llego a la yarda hago estos papeles. Aquí estos los hago, aquí donde viene toda la información de las cargas, la información del contenedor, la información del chasis, todo el sello que me le ponen a la carga, todo tiene que ir ahí. Ahí agarro una aplicación, le tomo fotos, lo subo y se lo mando directamente a ellos. Entonces por eso, por ahí es que me pagan ellos a mí. Pero si no mando eso, pues las probabilidades de que reciba mi cheque son bastante escasas. Amigos, y no les conté el otro día, creo que en el otro video les había hablado de Raspadito, que me había sacado $15. Y claro que fui y lo cobré. Cobré Raspadito, este mismo tipo que era. Y cuando lo cobré, pues ¿qué creen que voy a hacer con $15 yo? Pues comprar otro Raspadito. Lo compré y es este. Y me saqué otra vez otro Raspadito. Y yo bien emocionado porque dije, la ley de las probabilidades siempre dice de que no siempre va a ser lo mismo. O mejor o peor. Y peor que $15 no puede ser. Entonces tenía que ser más, ¿no? Bueno, peor. $10 me saqué con este. $10 nada más me saqué con el número 13, el número de mala suerte. El 13 me dio $10. Ahorita paré ahí y se me olvidó cobrarlo, pero lo voy a cobrar y voy a comprar otro. Y estoy seguro que al otro no van a ser $10, no van a ser 15, no van a ser 1000. Van a ser muchos. Van a ser muchos, tengo esa fe. Para así acabar con toda esta mala racha que he tenido estos días de no trabajo. Pasó, amigos, ya venimos llegando. Estamos aquí en la esquina, aquí en la mera yarda del tren. Ya coronamos. Ya estamos ya en zona, muchachones. Aquí se acaba la jornada. Y vamos a dejar el contenedor y nos vamos para la yarda a dejar el camión y para la casa. Entonces, amigos, porfa, comenten algo, cualquier cosa, aunque sea que les duele la cabeza. Dejen su like por ahí, se los voy a agradecer mucho. Y a los que apenas llegaron, suscríbanse para que se echen mi rollo a cada rato. Le echo buen rollo aquí. Por lo menos no se duermen. Y vamos a pasar el túnel este a checar en las computadoras que nos den un estacionamiento y se acabó todo. Se acabó todo, muchachos. Cuídense mucho, amigos. Gracias por todo. Se les quiere. Everybody get your fucking hands up.